La inversión indexada o inversión en ETFs, para mí, desde mi punto de vista, es una de las mejores maneras de empezar con poco dinero, sin mucho conocimiento y que tu dinero esté trabajando mientras te estás educando. O si simplemente no quieres invertir escogiendo acciones personalmente, puedes delegar tu dinero a través de los ETFs para que super inversores o gestores de fondos efectivamente escojan las acciones por ti y administren el portafolio por ti a un bajo coste. Muy interesante, ¿verdad? Muchas personas no están a favor de esto, pero desde mi punto de vista es una excelente manera. Hay muchos ETFs, unos de alto riesgo, unos de bajo riesgo, unos que generan buenos rendimientos, otros que no tanto, y efectivamente hoy vamos a ver tres, uno de alto, uno de medio y otro de bajo riesgo, pero el de bajo riesgo no significa que da peores rendimientos, incluso ha batido al mercado muy interesantemente. Comenzamos. Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Praya. En este canal hablamos sobre oportunidades de inversión, noticias del mercado de valores, la situación del mercado de acciones. Si esto te interesa de alguna manera, por favor considera suscribirte. Vamos muy rápido a los tres ETFs que debes tener en tu portafolio. El primero va a ser el de alto riesgo, es el ETF Amplify Transformational Data. Este ETF cotiza en la bolsa de Estados Unidos con el símbolo ticket BLOK o BLOK a unos $57 por acción. Este ETF invierte en compañías que son usuarios o desarrolladores de la tecnología del blockchain. Muy interesante, ¿verdad? Recuerdas que es el de alto riesgo primero. Este ETF tiene 5 sectores principales, los cuales son software y servicios en un 30%, fintech en un 20%, entretenimiento en otro 20%, comercio minorista en 10% y bancos en un 10%. Este ETF al día de hoy tiene 55 compañías y ha captado un capital más grande de 120 millones de dólares. Parece poco, pero esta tecnología poco a poco está creciendo y acaparando más mercado, que lo vamos a ver en unos segundos. Si te estás preguntando cómo sé las compañías que tiene dentro de los ETFs, te voy a dar un dato muy rápido. Solamente tienes que ir a Google y typear el símbolo ticket y poner la palabra holdings. Ahí te van a salir diferentes páginas webs que te dicen las top 10 posiciones o que efectivamente te dicen todas las posiciones del ETF. También puedes verla en la página www.etf.com y ahí puedes conocer incluso nuevos ETFs que quizá te puedan interesar. Continuamos con Block. De las principales empresas que tiene Block dentro de su ETF podemos destacar PayPal, Square, MicroStrategy, Baidu, Alibaba y bueno, tiene muchísimas empresas, como ya te dije, son 55, pero estas son algunas de renombre que están dentro del ETF que seguramente tú las conoces o una gran parte de ellas. Algo que también tenemos que destacar es que en los últimos 12 meses ha generado un rendimiento del 262%. Esto quiere decir que cada $100 invertido hace 12 meses al día de hoy serían $362. Muy interesante para hacer un ETF que tiene 55 compañías, lo ha hecho bastante bien, y si consideras y lo comparas con Cathie Wood, lo ha hecho incluso mejor que Cathie Wood y no ha tenido tanta fama. Algo que también tenemos que considerar es que el rendimiento del pasado no asegura el rendimiento del futuro. En el 2021 también le ha ido bastante bien, han generado alrededor de un 60% como ETF, que también me parece muy interesante considerando que apenas estamos en marzo, pero eso sí, tiene mucha volatilidad. Para exponerte al mundo de las criptomonedas, bueno, no, del blockchain, considero que esta es una de las formas más diversificadas de hacerlo y que seguramente le queda mucho por recorrer al mundo de las blockchain. ¿Por qué? Porque si te fijas, el 45% de las compañías son de Asia y el otro 45% de las compañías de este ETF son de Estados Unidos. ¿Qué te quiere decir esto? Que el 90% está muy concentrado y el otro 10% está regado por todo el mundo. Esto te quiere decir lo avanzado que están en tecnologías estos dos países, China y Estados Unidos, pero también lo poco avanzado que están grandes países de Europa que son desarrollados y de primer mundo y que todavía no tiene esas empresas que trabajan con blockchain cotizando en la bolsa de valores. Le queda mucho por recorrer definitivamente a este ETF. El segundo ETF del que te quería hablar el día de hoy, que considero que es de medio riesgo, es Pershing Square Holdings, que cotiza a $36 por acción con el símbolo ticket PSH.
Ellos, o bueno, más que un ETF, en realidad es una empresa replicadora del portafolio del superinversor norteamericano Bill Ackman. Bill Ackman, con una fortuna neta de casi 3 billones de dólares, maneja un portafolio bastante activo. ¿A qué me refiero con esto? Que él, siendo un inversor activista, por lo general invierte en las compañías y suele incluso meterse en el equipo directivo, tomar decisiones, cambiar la empresa, y lo ha hecho bastante bien en los últimos años. No lo hacen todas sus inversiones, pero una gran parte de ellas. Seguramente te estarás preguntando, Kaiser, ¿cuál es el afán ahora de copiar a Bill Ackman y no de copiar a Warren Buffett o a Cathie Wood, que ha tomado muchísima fama en los últimos años, o el mejor inversor del mundo? Bueno, en realidad es que Bill Ackman está en una época relativamente temprana en su carrera, con un track record apenas de algunos 15 años. Bueno, Cathie Wood tiene mucho menos, pero Bill Ackman es un value investor, y por lo general los value investors empiezan a gozar y a realmente crear su fortuna después de los 20 años, siempre y cuando se ha demostrado muy bien su filosofía de inversión. Él ha acumulado más o menos un rendimiento del 13% anualizado. Te parecerá muy poco, ¿verdad? Dirías, 13%, eso lo hace el S&P 500 o lo hace otro ETF. Bueno, en realidad es que este rendimiento se vio afectado por una apuesta en contra que hizo en la empresa Herbalife. ¿Qué pasó con Bill Ackman? Él realmente apostó, por decirlo así con estas palabras, de que las acciones de Herbalife iban a llegar a cero. Y bueno, Herbalife, acusada de múltiples fraudes y de tener un esquema piramidal, efectivamente sufrió muchas multas y muchas bajadas en su cotización. Pero como el mercado se trata de oferta y demanda, fácilmente era muy fácil controlar la demanda para que Herbalife no llegara a cero y Bill Ackman no ganara billones de dólares. Esto le hizo gastar mucha energía a Bill Ackman y le hizo gastar mucho dinero, porque las acciones de Herbalife nunca llegaron a cero. Esto lo podemos ver reflejado aquí en el gráfico de Pershing Square Holdings. De hecho, te recomiendo un documental que explica esta historia muy bien y que es bastante entretenido. Está aquí en YouTube, se llama Betting on Zero. Espero dejarte el link en la descripción. Bill Ackman, antes de esta operación con Herbalife, venía generando un rendimiento anualizado del 22%, el cual es extremadamente bueno, y sobre todo mantenerlo por más de 7 años. Para que tengas una idea, Bill Ackman no pudo levantar cabeza después de ese duro golpe que tuvo con Herbalife hasta el 2019. En el 2019 generando un retorno al 40%, y para los que se preguntan, en el 2020 generando un rendimiento alrededor del 70%. Parece bastante increíble, y esto fue gracias a una operación muy peculiar que realizó. Bill Ackman, a principios del 2020, a través de unos productos financieros estructurados, apostó, por decirlo así, que la bolsa iba a caer aún más del 20%. Adivina, eso fue exactamente lo que sucedió, y él así generó unos 2 billones de dólares, que es una gran parte actualmente de su fortuna neta. Cuando invertimos con Bill Ackman, normalmente nos vamos a encontrar con este tipo de jugadas, que a veces salen mal, pero cuando salen bien realmente son muy fructíferas. Para conocer el holding de Bill Ackman o el portafolio que tiene, puede ser muy fácil y actualizado. Vamos a dataroma.com, buscamos superinversores, efectivamente buscamos Pershing Square Capital / Bill Ackman, y vemos que actualmente tiene muy poquitas posiciones. Entre ellas podemos ver Chipotle, Lowe's, Restaurant Brands, Hilton, Agilent, Starbucks y Howard Hughes. Bill Ackman aplica lo que es la concentración con seguridad. Desde mi punto de vista es muy esencial para la época que él está en su carrera, apenas empezando y creando esa fortuna con rapidez. Es uno de los principales consejos que deja Charlie Munger. Y hablando de Charlie Munger y Warren Buffett, Bill Ackman incluso invertía con Berkshire Hathaway durante el año 2020, pero decidió vender su posición con ganancias, obviamente, porque él dijo públicamente que podía encontrar mejores oportunidades de inversión. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Recuerda que hace poco te realicé un video de por qué Warren Buffett ya no va a batir al mercado. No es clickbait, anda a ver ese video después de este video. Bueno, ahora te hago una pregunta a ti. ¿Crees que Bill Ackman será el próximo Warren Buffett, que le genere millones a las personas que inviertan con él? Eso no lo vamos a descubrir hasta dentro de unos 10, 15 o incluso 20 años. Conozcamos el tercer ETF. Recuerda que si este video te está generando valor de alguna manera o has aprendido algo nuevo, me puedes dejar un like y un comentario para hacérmelo saber. El tercer ETF de bajo riesgo que te quiero recomendar
recomendar el día de hoy es el Nasdaq 100 QQQ, que cotiza a unos $315 por acción. Antes de que te vayas, porque ya lo conoces o ya la mayoría de las personas lo conocen, yo no iba a mencionar este ETF en este video, pero haciendo mi investigación me di cuenta que en los últimos 10 años han generado un rendimiento del 541%, más o menos un 20% anual. Esto es totalmente increíble, fue una década asombrosa para la tecnología. Y es que sí, este ETF acumula las 100 empresas más grandes del sector tecnológico dentro de la bolsa del Nasdaq. No es como invertir en el S&P 500. El S&P 500 tiene más de 500 compañías, está muy diversificado por sector y el QQQ es un poquito más concentrado. Tampoco es como invertir en toda la bolsa del Nasdaq. Toda la bolsa del Nasdaq tiene más de 3.500 compañías. Entonces esto es un ETF manejado por Invesco que realmente hace una concentración pero a la vez muy diversificada en tecnología, que ahora conoceremos más a profundidad. Entre los sectores principales que podemos destacar del QQQ está el de la tecnología de la información, el del servicio de comunicaciones y tecnología de consumo, que representan más del 85% de este ETF. Y entre las empresas que podemos mencionar son las más comunes de la historia: PayPal, Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Google, Facebook, en fin, todas las fan y de las más famosas que existen por ahí de tecnología. Creo que este año se han revalorizado bastante, ha generado un excelente rendimiento, pero durante el año 2021 solamente el ETF ha avanzado un 2%, y eso es porque ha tenido bastante volatilidad y hay que considerar eso para cuando vamos a invertir en un ETF de este tipo. Si te interesó alguno de estos 3 ETFs, házmelo saber en los comentarios y muchísimas gracias por ver hasta aquí. Si lo viste, también déjame el hashtag dinosaurio ahí abajo para yo saberlo. Si te gustó este video también déjame un like, suscríbete y nos vemos en uno de estos 2 videos próximos. Hasta el próximo.